Dios me los bendiga y me los guarde en cualquier lugar del continente o del mundo donde se encuentren. Que Dios me los guarde, me los bendiga, me los ayude a entender cada día más las Escrituras. Y es por eso que el Señor ha colocado en mi corazón traer esta enseñanza, esta breve enseñanza que traigo el día de hoy. Y yo sé que nos va a bendecir, nos va a ayudar a crecer más espiritualmente, a saber quiénes somos en Cristo Jesús. Porque hay muchos que a la fecha, muchos cristianos que a la fecha no saben quién son ellos en Cristo Jesús. Entonces, para irnos nutriendo de las Escrituras, vamos a tratar este tema con la mayor seriedad, aunque sea breve el video, sea corto, lo vamos a hacer con mucha responsabilidad para que usted pueda saber a partir de hoy quién es usted en Cristo Jesús. Y no ande por allí como todos los cristianos, que usted les hace una pregunta, usted les dice, ¿ustedes guardan los 10 mandamientos? Y ellos dicen, claro, hay que guardarlos. Pero cuando usted le toca el cuarto mandamiento, que es sobre guardar el día de reposo, ahí es donde todo se disloca, donde todo se convierte en una falesca, porque ellos van a decirle que el cuarto mandamiento es para los judíos. Y cuando usted escucha a un cristiano decir, es que ese mandamiento es para los judíos, créame que ese cristiano no conoce las Escrituras. Porque si las conocieran, no respondiera de esa forma. Entonces vamos a irnos, vamos a la palabra. Abran sus Biblias en 1 Corintios 10, 31 y 32. Y lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a saber cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Aquí estoy tratando de empatar todo esto, hacerlo lo más breve posible para que usted pueda comprender la gran bendición que es saber quiénes somos en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver. 1 Corintios 10, 31 y 32 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Fíjese que aquí el apóstol Pablo nos está dando tres grupos de personas de las cuales habitan el globo terráqueo. Solamente son tres grupos: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Entonces, vámonos a Mateo 18, 17. Aquí va a hablar, no está hablando Pedro, no está hablando Pablo, está hablando el mismísimo Señor Jesucristo. Hablando sobre un tema de cómo se debía perdonar a un hermano, de los procedimientos a seguir para perdonarlo, Él nos dejó aquí en el versículo 17 entrever esto. Dice, si no los oyere, Mateo 18, 17 dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Gentil y publicano nos está hablando de comportamiento, de usos y costumbres, mas no de nacionalidad. Porque es muchos que dicen, por eso le dije en principio, cuando usted le cita el cuarto mandamiento, ellos dicen, no, es que eso es para los judíos. Cuando ellos dicen eso es para los judíos, están hablando de nacionalidad, mas no de comportamiento. Entonces el Señor dice que cualquier persona que se comporte de una manera inapropiada, de una manera inadecuada, es un gentil y tiene el comportamiento de un publicano. Entonces, primero vamos a mirar, ¿qué es un gentil? Vámonos a la misma palabra de Dios, Primera de Pedro, vamos rapidito. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Lo leemos rápidamente porque hay que abarcar todo el tema que traigo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera.
basté ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, ojo, lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia. Este es el comportamiento de un gentil. Andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, cuando el Señor dice, tenlo por gentil, lo está comparando al comportamiento que tiene la gente del mundo. Un gentil es una persona incrédula, una persona que practica abiertamente el pecado, lo cual éramos usted y yo antes de llegar a los pies de Cristo. Entonces, ¿cuál es el comportamiento de un gentil? Además de eso que les acabo de decir, que son idólatras, todos sabemos que idolatría es postrarse ante una imagen, adorarle, rezarle, cantarle alabanzas a una imagen, pedirle milagros, hacer oraciones, rezos a un muñeco, a una estatua, a una imagen, a una pintura. Esa idolatría es pecado, es uno de los pecados más graves delante de Dios, y por eso es que muchas personas de esas, dice la Biblia, que aún a pesar, ellos hacen como que el fuma cigarrillo. El que fuma cigarrillo le colocan en la cajetilla una calavera y le ponen que el cigarrillo produce cáncer. Es más, le ponen una fotografía de una persona con cáncer y aún así ellos siguen fumando. Ellos les importa un pepino y siguen fumando porque ellos dicen que nacieron fumando, crecieron fumando y van a seguir fumando. Entonces, el idólatra también le dice a uno, oye, no te postres ante una imagen. Eso te trae maldición, porque es uno de los pecados que dice que Dios visita esa maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. O sea, una persona que adore imágenes, que adore ídolos, estatuas, aborrece a Dios. Ella cree que está adorando a Dios, pero está adorando demonios y demonios que se esconden detrás de esas imágenes. Entonces, por eso, aún así ellos siguen haciéndolo. Son conscientes. Un idólatra, un borracho, la persona que vive en estado de embriaguez permanentemente, que se mantiene adherida al pecado, esa persona dice que es un gentil. Y un publicano era aquel también que, siendo judío, se vendía a las autoridades romanas para delatar los caminos por donde transitaban las personas que iban a pescar o que traían mercancías de afuera, para hacerlos pagar un impuesto, no el impuesto que le imponía Roma. Roma podía poner un impuesto, por ejemplo, de $5. Y ellos, los publicanos, terminaban cobrándoles hasta $20, y eso los hacía que el resto de judíos los aborrecieran y los detestaran, y no había más nada o alguien abominable que un publicano. Entonces Jesús dice, cualquiera que se comporte de una manera inapropiada, que no haga caso, que sea rebelde, que sea, tenlo por gentil y publicano. O sea que aquí ya sin base esa teoría y que no, que él es un cristiano carnal. Lo que pasa es que se comporta así porque él es un bebé en Cristo. No. La persona que nace en el Evangelio, llega al Evangelio, lleva hasta un año, año y medio, 2 años, y se comporta aún así porque no conoce las Escrituras, uno puede decir, bueno, de pronto es que no conoce, pero hay personas que tienen 8, 10, 12 años y la excusa es que no, es que en su iglesia no le enseñan la palabra. Allá más que todo es pura alabanza. Entonces, como no le enseñan la palabra, él se comporta así. Él es un cristiano carnal. No, cristiano carnal no hay en Cristo Jesús. El cristiano es o no es, to be o no to be. Entonces, un gentil es todo eso que les acabo de escribir: idólatra, borracho, adúltero, mentiroso, estafador, tramullero, presta y no paga, es un impío. Entonces, ya sabiendo que un gentil es todo eso, ahora viene la pregunta: ¿quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Será que tú, después de saber qué es un gentil, vas a seguir diciendo que tú eres gentil? Primera a los Corintios, capítulo 12, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a ídolos mudos. Esta es la versión Reina Valera. Vamos a ver la versión Pesita como dice. Pues si de pronto estoy equivocado yo, de pronto estoy leyendo una versión que ustedes no tienen. En cuanto a las cosas espirituales, hermanos míos, quiero que sepan que ustedes eran paganos
Ojo, un gentil es un pagano, una persona que practica el pecado, se revuelca en el pecado y no quiere saber nada de Dios. Que cuando ustedes eran paganos, arrastrados de una u otra forma a los ídolos mudos. Entonces, si ya sabemos que ya en Cristo Jesús, según 1 Corintios 12, 1 y 2, ya no somos gentiles, porque Efesios 2, del 11 al 22, nos lo dice. Vamos a leerlo aquí. Aquí tengo la palabra de Dios. Efesios 2, versículo 11 dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, aquí está hablando de nacionalidad. Aquí dice, bueno, ustedes eran gentiles. En otro tiempo, ustedes eran gentiles, dice el apóstol Pablo. Ustedes eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecho con mano en la carne. O sea, al decirle a una persona incircunciso era un término que era lo peor. Una persona que, según los judíos, no se circuncidaba, era una persona pagana, un gentil, que no conocía a Dios. En aquel tiempo, cuando éramos gentiles, dice, cuando éramos paganos, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros cuando éramos gentiles, cuando éramos paganos. Cuando nos revolcamos en pecado, dice aquí que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos Dios. O sea, si tú decías, no, es que yo cuando estaba en el mundo adoraba a la Virgen del Carmen, estabas adorando al demonio, a un demonio. No que cuando yo estaba en el mundo era fanática o era devoto del divino niño. Estabas adorando a un demonio. Hoy llegaste a los pies de Cristo, estás adorando al verdadero Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire la condición actual. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles pueblos? Los gentiles y los judíos, o el pueblo de Israel, dice. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Porque dice aquí que derribó la pared porque los judíos no permitían que los gentiles atravesasen cierta parte del templo porque llevaban la contaminación al templo y los separaba una pared donde ellos no podían disfrutar de lo que los judíos disfrutaban. Había una separación, una pared. Pero dice la Biblia que Cristo, cuando murió, ese muro se partió por la mitad, se rompió. Y dice aquí, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados, ojo, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo en los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí dice que la ley de los mandamientos, o sea que sobre los mandamientos había otra ley que decía que le ponían lo que los judíos llaman cercos de protección a cada mandamiento. ¿Y para qué? Para no quebrantarlo, porque ellos decían, si no le ponemos estos cercos de protección, nos es fácil quebrantarlo. Entonces ellos colocaban, por ejemplo, al día de reposo le colocaban que tú no podías caminar más de 1000 metros, que no podías levantar cierta cantidad de peso. Si lo levantabas tenías que hacerlo en la cocina, en la sala. O sea, eso tenía una cantidad de mandamientos para no quebrantar el día de reposo. Entonces, sobre esos mandamientos, esas ordenanzas establecidas por los líderes judíos, los líderes religiosos, esos argumentos, esos mandamientos, esas ordenanzas, mandamientos de hombres, fue lo que Jesús abolió en la cruz del Calvario. No abolió los 10 mandamientos, abolió las ordenanzas, las normas establecidas por los líderes religiosos para que no quebrantasen los 10 mandamientos. Aquí, y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En la cruz, Cristo eliminó todas esas ordenanzas, el muro de separación que los dividía, que lo hacía dos pueblos. Hoy en día somos un solo pueblo en Cristo Jesús, con unas mismas normas,
unos mismos mandamientos tanto para los judíos como para los cristianos. Y vino, dice el versículo 17, y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban lejos, ¿cuáles eran? Los gentiles, estaban alejados de Dios. Y los que estaban cerca eran los judíos que sí guardaban la Torá, guardaban los mandamientos. Y gústenos o no, ellos han conservado la palabra de Dios a través de los siglos. Y por eso ellos estaban más cerca de Dios que nosotros cuando éramos gentiles, porque estábamos apartados de Dios, no conocíamos a Dios y estábamos lejos de la ciudadanía de Dios. Porque por medio de él, dice aquí, por medio de quién, de Cristo, los unos y los otros, los gentiles y los judíos, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, nosotros los gentiles no somos extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea que estábamos sin ley, sin Dios en el mundo, pero hoy, al llegar a Cristo, disfrutamos de la ciudadanía de Dios, pertenecemos a la familia de Dios que está conformada, o la iglesia de Cristo que está conformada por judíos y gentiles. No hay más, judíos y gentiles. Cuando se habla de un gentil, se habla de un musulmán, se habla de un católico, se habla de un hindú, se habla de las de los millones de religiones que hay en el mundo. Se les cataloga como gentiles. ¿Por qué? Porque están apartados de Dios, están lejos de Dios, creen que están sirviendo a Dios, pero no le están sirviendo a Dios. Y solamente le menciono a 3 religiones: musulmanes, católicos, los hindúes y cualquier cantidad de ellos que están apartados de Dios. Dice aquí que nosotros como iglesia de Cristo, los que pertenecíamos a esas religiones, hoy llegamos a Cristo, conocimos la verdad y por eso ya pertenecemos a la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es tremendo. O sea, si tú ahora aquí con este texto, tú estás conociendo que tú fuiste gentil, fuiste un pagano, fuiste un idólatra, fuiste un adúltero, fuiste un homosexual, fuiste un ladrón, un borracho, pero hoy ya no eres ninguna de esas cosas. Hoy perteneces a la familia de Dios. Por eso, cuando tú vayas a defenderte, te digan, ¿por qué no guardas el día de reposo? No busques ese argumento barato porque, no, que eso es para los judíos, porque nosotros los gentiles no tenemos eso. O sea, claro, cuando éramos gentiles no teníamos ley, andábamos sin Dios y sin ley, pero hoy tenemos los 10 mandamientos que tenemos que guardarlos. Lo que pasa es que el 4º mandamiento hay una concesión, y más adelante les voy a compartir sobre el 4º mandamiento, pero en otro video, pero hay una concesión que no nos permite a nosotros como extranjeros, como una persona que no pertenece, que no está bajo una teocracia, sino una democracia, guardarlo. Pero no quiere decir que el día de reposo es el domingo, es el sábado, es el 7º día, el día de reposo, y eso ni tú ni yo lo podemos cambiar. Está establecido aún desde el huerto del Edén y a través del Éxodo, cuando ya llegó la ley lo establecieron aún más, con más responsabilidades, pero el día de reposo es el 7º día, o sea, el día sábado. No es el domingo, no es el martes, no es el miércoles, no es el día que a ti te dé la gana guardar, porque hay unos que dicen, no, es que yo guardo el miércoles y Dios sabe que lo hago para él. No, es el 7º día, el día de reposo, y aunque nosotros no podamos guardar, no vamos a justificarnos diciendo que no lo guardamos porque no somos judíos, que somos gentiles y que por eso no aplica para nosotros, porque tú no eres gentil, ya tú perteneces a la familia de Dios, y la familia de Dios, que es la iglesia, está conformada por judíos y gentiles. Y los judíos, en este caso, son las 2 tribus de Israel, Judá y Benjamín, que están allá en Israel. Ellos tienen otro pacto que es por nacionalidad. Un judío nunca deja de ser judío. Un judío es judío aunque esté en la Conchinchina, sigue siendo judío, al igual que nosotros los cristianos. Pues hay cristianos que dicen, no, aquí yo soy cristiano, pero es que ya yo estoy en otra cultura, y también voy a grabar un video sobre eso. Estoy en esta cultura, se vive de esta forma, y Dios sabe porque yo estoy en otra cultura. No, te puedes ir para la Conchinchina, para la Patagonia, pero tú sigues siendo cristiano, y el comportamiento tuyo no debe cambiar por la cultura en donde tú habites.
Entonces, ya sabiendo quiénes somos en Cristo Jesús, y Jeremías 31 al 34 nos habla de que Dios estableció un nuevo pacto. Y si ustedes ven allí en ninguna parte dice que Dios hizo un pacto con los gentiles. Dice que hizo un nuevo pacto con Israel y Judá. Entonces, aquí dice, como Judá tiene una promesa aparte, entonces las 10 tribus, que son las que están diseminadas por todo el mundo, son las que se les está haciendo ese nuevo pacto y ellas pueden disfrutar de esta gran bendición. Entonces, nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, que está conformada por los israelitas, por las 10 tribus de Israel, que está diseminada por todo el mundo, por algunos judíos que se convierten a Cristo, y por nosotros que éramos gentiles, que éramos paganos, conformamos hoy en día la iglesia de Dios, y podemos apropiarnos de las promesas que están establecidas en los pactos y en el nuevo pacto dado a los pueblos en Jeremías 31. Entonces, ya conociendo esa parte de quiénes somos en Cristo Jesús, hermano mío, no sigas diciendo que tú eres un gentil. Cuando tú dices yo soy un gentil, estás diciendo yo soy un pagano, yo soy una persona que estoy apartada de Dios, que estoy lejos de las promesas. Tú debes decir yo soy cristiano. Y si alguien te quiere decir, te dice, no, es que tú no eres cristiano porque no guardas el día de reposo, dile no tiene nada que ver, porque nosotros como institución estamos regadas, estamos diseminadas por todo el mundo, y hay normas, hay constituciones donde el día de reposo no es el sábado, sino el domingo, no, como en el caso de los musulmanes es el viernes. Entonces nosotros no vamos a decir es que voy a guardar el viernes porque aquí guardamos el viernes, no. En nuestra mente siempre debe estar el día de reposo es el sábado, y el sábado tiene algo especial. Usted, el día sábado, póngase a mirar el día sábado, póngase a sentirlo espiritualmente, y va a sentir que hay una gran bendición, porque eso fue el día que Dios bendijo, el día que Él reposó de la creación, y dijo, y bendijo Dios el séptimo día, y luego ellos comprendieron que tenían que guardarlo y lo siguieron guardando. Yo escuché una predicación por allí de un predicador de estos ambulantes, que dice que Dios colocó el día de reposo, pero no dijo que había que guardarlo. En Génesis. Craso error. Eso es un error grosero. ¿Por qué? Porque Dios lo colocó allí y los demás sabían que tenían que guardarlo, porque Dios pone algo ahí. O sea, es como en nuestro cuerpo. Dios no colocó los ojos. Entonces dice, no, es que Dios me colocó los ojos, pero para que mirara, para que examinara con la vista. Pero yo, como Él no mandó que mirara, ahora no voy a mirar, voy a taparme los ojos. Tú te puedes tapar los ojos. Tú no puedes mirar. Pero el propósito que Dios, por los cuales te puso los ojos, es para mirar, para observar. Entonces, todo fue hecho con un propósito. ¿Para qué viene este mensaje? Para saber quiénes somos en Cristo Jesús. Para que tengas una identidad. Para que no es lo que tú creas que eres. Como hay algunos por ahí que dicen, es que yo me siento un gato. Yo me identifico como un gato. O como un perro. O como un animal. Entonces, se comporta como un animal porque él se percibe como un animal. Hay otros que son hombres y se perciben como mujer y dicen, no, es que yo me percibo como mujer. Es que yo soy hombre, pero es que hay una mujer que vive en mi cuerpo, un cuerpo extraño, es un cuerpo diferente. No es lo que tú percibas que eres, es lo que tú eres. Y tú eras un gentil, tú eras un pagano, pero hoy en día eres perteneciente a la familia de Dios, eres cristiano, eres un seguidor de Cristo, y ya no eres gentil, eres un escogido de Dios, un hijo adoptivo, y tienes que comportarte de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso te quería traer esto, para que esto te sea de gran bendición y no sigas pensando como un pagano, como un gentil, no te sigas comportando como ellos, porque dice, como no tienes ley, puedes adulterar, puedes emborracharte, puedes echar mentiras, puedes hacer lo que te dé la gana, porque hay normas aquí que el día del gran juicio del trono blanco te van a llamar al estrado, te van a decir, Pepito Pérez, adelante, y vas a tener que responder por cada uno de tus actos, por cada una de esas palabras ociosas que has dicho, le vas a rendir cuenta a Dios el día del juicio. Entonces, mi estimado amigo, mi amado hermano, este mensaje que te sea de gran bendición y que te ayude a crecer en el Evangelio, y que muy pronto podamos estar viéndonos de nuevo para compartirte otra gran bendición. Lo que Dios coloque en mi corazón, yo te lo voy a enseñar,
y espero que este mensaje te sea de gran bendición y te ayude a crecer en el Evangelio. Que Dios te bendiga y te guarde. Shalom.